Contando historias. Las historias venden, y venden mucho cuando se saben contar, porque persuaden e involucran a quien las escucha. De hecho, muchas marcas mundialmente conocidas en diferentes sectores, incluso en el financiero, utilizan historias para captar y mantener la fidelidad de sus clientes, involucrándolos emocionalmente. ¿Qué historias debes contar para involucrar emocionalmente a tus clientes? Historias sobre las buenas experiencias de otros clientes por haber comprado uno de tus inmuebles o, mejor aún, por haber utilizado tu servicio. Y aquí la creatividad no tiene límites y no te faltarán oportunidades para crear buenas historias. Cada experiencia puede ser transformada en una historia apasionante si sabes contarla y sigues una serie de reglas que te mencionaré en un momento. Los agentes inmobiliarios expertos recurrimos a este tipo de historias con los clientes que nos vienen recomendados de otros clientes. Aprovechamos la ocasión para contar la historia del cliente que les ha referido a nosotros o de otros clientes que han recibido un buen servicio. Esto nos garantiza una involucración emocional y como consecuencia vender las 3 reglas de oro fácilmente y cerrar ventas con mayor rapidez. Dejemos claro lo siguiente, no todas las historias persuaden y las que sí lo logran no lo hacen en la misma medida. El mero hecho de ponerte a contar historias no significa que vayas a persuadir a nadie en actuar de una manera determinada. Todo dependerá de cómo cuentes la historia. Por ello, saber contar historias para persuadir, para involucrar emocionalmente, es una técnica en la que debes trabajar como agente inmobiliario. No es difícil y además es divertido y ameno. Una de las características de contar historias es que facilitan y potencian el efecto persuasivo de tus palabras para lograr que otra persona crea o actúe de una forma determinada. En este caso, que compren tu inmueble o, mejor aún, que contraten tu servicio inmobiliario. ¿Por qué las historias facilitan ese efecto persuasivo en tu mensaje? Por 4 razones. Son fáciles de entender, son fáciles de recordar, son fáciles de imaginar y bajan las defensas del cliente de la historia. ¿A qué me refiero con esto de que bajan las defensas del cliente? Es muy sencillo, los clientes tienden a resistirse a hacer lo que los agentes inmobiliarios les dicen que hagan, o bien se muestran escépticos ante la idea que el agente inmobiliario les quiere vender algo. La historia es el vehículo que utilizas para que tu mensaje pase inadvertido por esos radares y el cliente lo interprete como que tú lo que quieres es ayudarle a comprar en vez de venderle. Vamos a dar una explicación más detallada. Cuando nos adentramos en una historia, cuando nos transporta a su mundo, perdemos contacto con la realidad exterior. Por eso disminuye nuestra capacidad crítica del contenido del mensaje. En otras palabras, si la historia nos transporta a su realidad, pues somos más proclives a creer en lo que se nos cuenta en ella, a pesar de que no coincida con nuestra experiencia o con nuestra percepción de cómo son las cosas en realidad. Por tanto, lo que ocurre es que las historias enmascaran nuestra realidad de las cosas y la sustituyen por otra, una que nos hace percibir el contenido del mensaje como verdadero. Cuanto más absorbido estés por la historia, pues más posibilidades habrá de que aceptes lo que ésta te cuenta. Además, el mero hecho de dedicar nuestra atención al transcurso de la historia hace que seamos menos conscientes de que están tratando de persuadirnos. Otra importante razón que hace de las historias una potente herramienta de persuasión es que te hacen experimentarla en tu mente como si tú mismo fueras su protagonista. Gracias al uso de historias y a explicarlas de una forma visual y descriptiva, pues será el propio cliente quien se persuada para comprar tu producto, en este caso un inmueble. No siempre sucede, pero sucede bastante a menudo. Dentro de su cabeza se va a visualizar él mismo protagonizando la historia y disfrutando de los beneficios de tu oferta, como si ya tuviera el inmueble en su poder. Tal y como dije antes, las historias de por sí no persuaden, sino que son una herramienta de la que nos servimos para facilitar y potenciar ese proceso de persuasión en el receptor de nuestro mensaje, para que éste o ésta pues crea o actúe de una forma determinada. En otras palabras, el cuchillo no corta la carne la cortamos nosotros con el cuchillo. Para que las historias sean efectivas en su propósito de persuasión, pues deben utilizarse con acierto, y esto es lo que vamos a ver ahora. Veamos los 7 elementos imprescindibles que una buena historia debe tener para involucrar emocionalmente a los clientes. Emoción. Las historias que persuaden son aquellas que despiertan algún tipo de emoción en el cliente. La emoción adentra al cliente en la historia y le permite experimentarla de una forma más poderosa, pasando así de la mera comprensión racional al sentimiento. Imágenes mentales. Haz cuanto esté en tu mano por facilitar que quien te escucha o quien te lee pueda visualizar lo que le cuentas. De ahí el ejercicio anterior de la creación de imágenes. Si lo haces, conseguirás que la persona se adentre más en tu historia, la viva en sus propias carnes y sienta emoción. A título anecdótico, puedo decirte que algunas empresas del sector financiero contratan copywriters para escribir historias sobre las experiencias de sus clientes. Estos profesionales pues saben bien cómo crear imágenes que involucran emocionalmente. Un protagonista.
Tu historia necesita un protagonista con el que tu audiencia o cliente pues, pueda identificarse. Así, lo que le pasa al protagonista, el cliente o tu audiencia lo experimentará como propio. Además, la figura del protagonista ayuda a que tu audiencia o cliente se implique emocionalmente en la historia. Un conflicto. Si en tu historia no hay un conflicto, es una lucha por pasar del punto A al punto B, entonces simplemente pues no tienes historia. Recuerda, en la venta inmobiliaria, ir de la A a la B significa ir del inmueble que tengo hoy al inmueble que tendré mañana. Son los conflictos los que hacen evolucionar al protagonista y los que hacen avanzar la historia. Sin conflicto, pues no hay emoción posible. El conflicto es un obstáculo que retiene o impide al protagonista de la historia conseguir algo que desea. Es entonces con la aparición del conflicto cuando el protagonista tendrá que luchar por conseguir su objetivo. Y en este caso, tu servicio inmobiliario será el instrumento del que se sirva para ello. Será la llave que utilice para abrir la puerta que hasta entonces le había estado cerrada. El conflicto lo puede originar un hecho aislado, como un accidente, una persona, el típico consejero que no sabe aconsejar, un colectivo, una entidad o incluso el propio protagonista. Por ejemplo, un miedo o un mal hábito que le impide conseguir lo que quiere, en este caso conseguir el inmueble. Un enemigo. Debes identificar claramente en la historia cuál es el enemigo del protagonista que le impide conseguir lo que quiere. En este caso, conseguir el inmueble que está buscando. Identificar al enemigo te va a ayudar a estrechar el vínculo con tu audiencia o tu cliente, pues se unirán al protagonista en su lucha, más aún si el enemigo les resulta familiar. La clave aquí está en hacer coincidir, en la medida de lo posible, claro, ese enemigo y esa lucha por superar el conflicto a los mismos que está experimentando tu cliente en su vida. Para ello no te queda otra cosa pues que conocer muy bien a tus clientes. Una trama. Toda buena historia necesita un inicio, un desarrollo y un final. El inicio es cuando presentas al protagonista en su situación previa a la aparición del conflicto. El desarrollo es cuando el protagonista lucha por superar el conflicto, para pasar del punto A al punto B. Y el final es cuando el protagonista, gracias a tu producto o servicio, por supuesto, alcanza el objetivo deseado. Que tu historia necesite estas tres etapas no quiere decir que tengas que pasar por todas ellas, o que tengas que hacerlo por ese orden. En cuanto a lo primero, puedes dar a entender cuál fue el inicio y el desarrollo de la historia solo mostrando un pedazo de este. Esto es especialmente útil para los anuncios publicitarios que disponen de muy poco tiempo para contar una historia y persuadir con su mensaje. En cuanto a lo segundo, pues no es necesario seguir un orden lineal, es decir, empezar siempre por el inicio, seguido del desarrollo y terminar con el final. Y toda historia debe contener un mensaje. El objetivo de contar historias como agente inmobiliario no es entretener a los clientes, sino transmitirles un mensaje y persuadirles de aceptarlo como válido, para que estos actúen pues, de una forma determinada que nos favorece. Tu mensaje debe ser: si compras este inmueble o contratas mis servicios inmobiliarios, conseguirás los resultados que andas buscando. Si no instalas este mensaje en el pensamiento de tu cliente, pues no conseguirás la venta. Y como punto final, recordarte que las historias sirven para transmitir a tus clientes cualquier mensaje intentando persuadirles para que lo acepten como válido. Bien, ya lo sabes, para involucrar emocionalmente a tu cliente con tu inmueble, o mejor aún con tu servicio inmobiliario, debes crear imágenes, leer el lenguaje corporal de los clientes cuando muestres un inmueble y crear historias. Por tanto, examina tus materiales de marketing y pregúntate cómo puedo usar una historia para transmitir mi mensaje y persuadir a otros para que piensen o actúen de la forma que yo quiero. Y para finalizar, hagamos un rápido resumen de este módulo. Podemos utilizar tres formas de implicar al cliente emocionalmente con nuestro producto o servicio: creando imágenes, leyendo su lenguaje corporal cuando mostramos un inmueble y creando historias. Debemos crear imágenes mentales para que el cliente se vea a sí mismo como propietario, y debemos también apelar a sus sentimientos, no a su inteligencia cuando creamos esas imágenes. Y estas imágenes deben ser claras, concisas, el cliente es el héroe o la heroína, ocurren en el presente, está enlazada a las emociones del cliente, deben ser creíbles y el cliente se beneficia de algún modo. Como ya he dicho, cuando muestres un inmueble debes leer el mensaje personal de tus clientes para involucrarlos emocionalmente con el inmueble todo lo que sea posible. Aprenderás mejor cómo implicar emocionalmente a tus clientes pues cuando hagas el ejercicio de beneficios y características. Y la implicación emocional es un sentimiento que perdura y funcionará en tu beneficio cuando el cliente compare tu inmueble con otros de la competencia. Las historias venden, y venden mucho, cuando se saben contar porque persuaden e involucran a quien las escuche. Las historias son persuasivas porque son fáciles de entender, son fáciles de recordar, son fáciles de imaginar y bajan la defensa pues del receptor de la historia. Y para finalizar, una buena historia debe tener estos 7 elementos imprescindibles para involucrar emocionalmente a los clientes: una emoción,
imágenes mentales, un protagonista, un conflicto, un enemigo, una trama y un mensaje. Bien, eso es todo en este módulo. En el siguiente módulo trataremos la técnica de venta número 5, sobre el uso de las palabras, de las frases, qué decir y qué no decir a tus clientes cuando argumentas y negocias. Nos vemos en el siguiente módulo. Se han escrito muchas tonterías sobre cómo tratar las objeciones en la venta inmobiliaria. Las técnicas de cierre que se enseñan en la mayoría de los cursos de gestión inmobiliaria, lo que realmente enseñan es que la gente ponga objeciones a la objeción del cliente. Poner objeciones es parte del proceso de compra. Quien compra debe ponerse objeciones a sí mismo, a su forma de comprender y de digerir la información que tú le has facilitado, para convencerse de que está tomando la decisión adecuada, de que ha comprendido el valor que tiene la compra de tu inmueble. Por eso se cuestiona a sí mismo. Pretender que un cliente no ponga objeciones durante el proceso de negociación, pues es como pedirle a un gato que no maulle. La mejor forma de rebatir las objeciones es prediciendo qué objeciones pueden ser o puede poner tu cliente, lo que conlleva a conocer muy bien las características y beneficios del inmueble y preparar las respuestas a esas posibles objeciones. La improvisación es mala consejera. Dar unas respuestas en contenido, tono de voz y lenguaje personal que no han sido maduradas con anterioridad no resuelve la objeción del cliente. Los juegos de roles cliente-agente que deberían ser parte de la formación que reciben los agentes inmobiliarios. Estos ensayos ayudan a que las respuestas suenen de forma natural y convincente. Después de todo, ¿cuántas objeciones diferentes puede tener un cliente a la hora de comprar un inmueble? Todo se reduce a 5 o 6 a lo sumo. En extremo, a lo sumo 10 objeciones entre todo tipo de objeciones de todo tipo de clientes. Y es fácil preparar respuestas brillantes a 10 posibles objeciones distintas y ensayarlas. Una objeción significa en realidad, así no quiero que me vendas. Para aceptar esta realidad se necesita un cambio de actitud por parte del agente inmobiliario. Un cambio de actitud aceptando que las objeciones son parte del proceso de compra. Y cuando no aparecen durante el proceso, pues este no llegará a buen puerto, es muy difícil que llegue. Las objeciones te indican que vas en la dirección adecuada pero en el carril equivocado. En otras palabras, si aparecen las objeciones, hay posibilidades de que el cliente compre el inmueble. Si no aparecen, tenemos un problema. El problema está en que no has sabido generar confianza en tu cliente para que éste haga las objeciones que vienen con el proceso de compra.